Vamos a introducirnos en esta clase en aspectos vinculados al diseño e investigación, que ya en realidad vinimos planteando en la clase anterior, pero que en esta clase vamos a profundizar un poquito y continuaremos profundizando también en la clase siguiente. Es importante, recuerden, que ustedes puedan ir haciendo sus lecturas, sus elaboraciones de las lecturas por escrito en sus diarios y en conversaciones con otros y otras participantes. De lo que nosotras estuvimos revisando, de su trabajo en diarios, hay personas que están con mucha escritura en sus diarios, que han podido ir plasmando su elaboración, y hay personas que aún no muestran esa evidencia para nuestros ojos, aunque quizás la hagan en otros medios y soportes. Acuérdense de que en esta materia estamos tratando de que todo ese pensamiento que ustedes van explorando, elaborando y comunicando, precisamente esté comunicado en sus diarios de investigación. En la clase 9 vamos a tener 3 momentos de trabajo, el primero de taller, el segundo de elaborar en conjunto y a nivel oral, pero también apoyándonos en sus escritos previos, y un momento que vamos a dejar abierto de libre asociación si hiciera falta. En esos momentos muchas veces recuperamos cómo nos fue en la clase, qué aprendimos, o podemos plantear alguna cuestión que no nos haya quedado clara. Acuérdense de que en esta clase en principio habíamos decidido no hacer asamblea, pero sí la haremos el día 18 de octubre. En la unidad 3, en esta clase, vamos a tomar algunos aspectos o ejes de dicha unidad. Es decir, para pensar en la unidad 3, repito, vamos a tomar en esta clase algunos de los ejes que están planteados. Uno de los ejes que está planteado es el tema de trabajo, su relación con título, problema y objetivos de investigación. Recuerden que en esta unidad estamos hablando, sí, de investigaciones que se dan en contexto académico universitario, tratando de pensar que ustedes dentro de no tanto tiempo ya van a estar realizando algún trabajo final de egreso que va a incluir una investigación. Esa investigación puede tomar un formato diferente según precisamente el tipo de formato que elijan para su trabajo final de egreso, pero en cualquier caso van a tener que desarrollar una investigación. Entonces acá estamos pensando un poquito sobre cómo hacemos para elegir un tema de trabajo en un contexto académico universitario. ¿Qué diferencias hay entre título, tema, problema y objetivos de investigación? ¿Qué quiere decir que un diseño es consistente? ¿Qué quiere decir que una investigación es confiable? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de validez y replicabilidad? Y en todo caso, esos términos, ¿con qué otras perspectivas se ponen en tensión? Yo ahora voy a hacer un repaso breve de estas cuestiones y después me voy a meter en un ejemplo específico tomando una de las lecturas que había para hoy para puntualizar otros aspectos. Yendo al repaso breve, decimos que cuando pensamos en elegir un tema de trabajo para hacer nuestra investigación en contexto universitario académico, sobre todo si esa investigación va ligada a un trabajo final de egreso, lo que tenemos que pensar es qué voy a contribuir como conocimiento, qué nuevo conocimiento traigo para aportar. En ese sentido, siempre está bueno ir pensando que a nuestro tema de trabajo, que es esto pensado desde un aporte nuevo, desde algo que voy a brindar que todavía no existe, yo puedo pensar el tema como algo general, como un enunciado general, por ejemplo, inserción de estudiantes extranjeros de habla hispana en la comunidad académica de UNSAM. Supongamos que ese fuera mi tema y que lo califique en el tiempo y diga entre 2018 y 2021. Podría decir que eso que acabo de decir es mi tema de trabajo y que a lo mejor el título pueda ser diferente. Podría ser el título también inserción de estudiantes extranjeros, extranjeras en la comunidad académica de UNSAM, pero yo podría decir algo así como desafíos al cambiar de país conservando la lengua, comunidades académicas nuevas para estudiantes que se desplazan. Ese también podría ser un título para ese tema de trabajo. Acá lo que estoy señalando es que no necesariamente el título y el tema son lo mismo, aunque pueden serlo. Con respecto a qué es un problema de investigación, un problema de investigación suele plantearse a través de interrogantes. Es decir, formulamos preguntas y nosotros en esta clase ya hablamos del tema de
la sospecha como una inclinación, como una posición frente a la generación de conocimiento. Un problema se plantea entonces como una especie de gran sospecha de algo que todavía no sé bien cómo es y quiero conocer. Esa sería una posible formulación de definición de lo que es un problema de trabajo para una investigación. Ahora estamos hablando específicamente de investigación educativa, pero esto es generalizable a otros campos. Los objetivos de investigación, sin embargo, aunque tienen que ver, por supuesto, con nuestro título, tema y problema, son aspectos diferenciados que más bien nos indican una línea a seguir. En los objetivos en general, lo que se plantea es qué es lo que en concreto voy a hacer. Siguiendo con nuestro ejemplo, si tenemos como curiosidad, como sospecha, que hay algo interesante para conocer acerca de la inserción académica de estudiantes extranjeros, extranjeras, que se insertan en la comunidad académica de UNSAM, que su lengua también es el castellano, pero provienen de otros países, podemos decir que en nuestros objetivos de investigación lo que vamos a hacer es decir, en nuestro objetivo general, cuál es el propósito que tenemos con esa investigación, el propósito general, y en nuestros objetivos específicos vamos a detallar más, digamos, circunscriptamente, vamos a tratar de hacerlo más específicamente todavía, cuáles son las tareas, por decirlo así, que voy a hacer para que esa investigación se lleve adelante. De todas maneras, en lo que acabo de decir, hay algo para prestar atención y es lo siguiente. Yo usé el término tareas para referirme a los objetivos específicos. Y a veces es una buena ayuda a pensarlo así, al mismo tiempo que tenemos que recordar que nuestros objetivos específicos no son lo mismo que nuestras actividades de investigación. Por decirlo de otra manera, nuestros objetivos específicos intentan recortar lo más claramente posible cuáles van a ser los propósitos de nuestra investigación que voy a cumplir en el lapso en que yo haga mi investigación. Y nuestras tareas van a ser todas aquellas actividades, ahora sí tomando tareas como actividades, que voy a llevar adelante para cumplir esos objetivos. Lo que sí estoy recalcando es que acá, usando tarea en el doble sentido de objetivos y de actividades, los objetivos específicos y las actividades de investigación, como tareas, tienen que estar sumamente alineados, por supuesto. Parece algo obvio, pero no es tan fácil de escribir y de comunicar. Cuando decimos que un diseño es consistente, entonces nos estaríamos refiriendo precisamente a que haya congruencia entre título, tema, problema y objetivos de investigación, y además, por supuesto, en nuestra planificación de actividades. Nuestra planificación de actividades suele hacerse para los contextos académicos con un cronograma. Y aquí ingresa otro elemento del cual ya hemos hablado, que es la factibilidad. Es decir, ¿es posible para mí hacer una investigación en un año, en 6 meses, en 3 meses, lo que yo me proponga que vaya a hacer? Porque si yo planifico algo que en realidad cuando empiezo a revisar mi factibilidad, o sea, mi posibilidad de hacerlo, me doy cuenta que me va a llevar 5 años, no estaría así tan bueno como trabajo final de egreso, porque ustedes tienen un límite con respecto al trabajo final de egreso. Ahora bien, si yo quiero plantearme una investigación para la cual sí, tengo 5 años, tengo financiamiento, tengo posibilidad, trabajo con un equipo, entonces ahí sí, la factibilidad está clara y puede ser. Este término de 5 años que acabo de indicar como algo hipotético es lo que frecuentemente tienen aquellas personas que realizan un doctorado con beca del CONICET. Esto ya lo voy anunciando por si luego de terminar su formación de grado ustedes quieren aspirar a una beca doctoral, sepan que es posible hacerlo y sepan que ese tipo de investigaciones sí les da el lapso de 5 años, a diferencia de su trabajo final de egreso, que más o menos el lapso esperado es 12 meses. Con esto lo que quiero decir es que un diseño es consistente según el contexto en que se plantea ese diseño. No es lo mismo un diseño de investigación para un trabajo final de egreso, no es lo mismo un diseño de investigación que para una beca doctoral, y no es lo mismo un diseño de investigación que yo quiera hacer, por ejemplo, yo misma con mi propia tarea de aula. Son 3 diseños que en realidad son diferentes. Cuando hablamos de que una investigación es confiable, me refiero, en el contexto académico, a que yo pueda demostrar muy específicamente y de manera detallada cuáles fueron los pasos metodológicos que seguí
para construir el problema, plantearme los objetivos, pensar las metodologías que quiero usar, poder explicar cómo armé esas metodologías para generar mis datos, para producir el análisis y producir la interpretación y comunicarlas. Todo eso se incluye en el contexto académico para decir que una investigación es confiable. En ese sentido, el término confiable en el contexto académico es bastante diferente al uso del término confiable en el contexto, por ejemplo, de investigaciones con movimientos sociales o con grupos autogestionados o con grupos de militancia o activismo, es decir, el uso del término confiable nuevamente cambia según el contexto. Lo mismo ocurre con los términos de validez y replicabilidad. Para que un conocimiento sea válido en la generación de conocimiento académico en el contexto universitario, con validez nos referimos a que la construcción de los datos y la búsqueda de información sea de fuentes que sean confiables. Aquí confiable puede asumir la característica de lo que ya habíamos visto con el concepto de triangulación, es decir, que podamos tener más de una fuente para corroborar esa información y esa construcción de datos, que esos datos hayan sido construidos tomando en cuenta ciertos recaudos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio en el que esté trabajando con encuestas, como el que vimos que hicieron las doctoras Adelino y Meo, y necesito acceder a cierta información, al mismo tiempo voy a necesitar que esa información, cuando yo compilo las encuestas, me permita corroborar si algunos de los datos vertidos por los informantes son posibles de ser refrendados. Eso, por ejemplo, en investigación cuantitativa, se realiza atendiendo a que los protocolos de las entrevistas o las encuestas suelen tener preguntas que son justamente de validación. Vuelven a preguntar lo mismo de otra manera para estar seguros y seguras de que estamos adquiriendo información que sea confiable y que sea por lo tanto válida. Y cuando nos referimos a replicabilidad, estamos hablando acerca de una construcción metodológica que hipotéticamente podría ser hecha del mismo modo y cuyos pasos puedan ser realizados nuevamente tal cual. Pero acá, como vemos, estos dos aspectos que acabo de mencionar nuevamente cambian su sentido si estamos trabajando en otros contextos o con otros temas o con otras organizaciones. Al respecto de validez, replicabilidad, confiabilidad, consistencia, sería muy importante que ustedes ahora volvieran a visitar el texto de Flores y Olarte, porque en ese texto precisamente se hacen algunas afirmaciones que entran en tensión con lo que acabamos de decir ahora para un tipo de modelo cuyo cometido sea justamente tener lo que en el contexto académico tradicional se denomina consistencia, confiabilidad, validez y replicabilidad. Para el modelo que usan Flores y Olarte, esos términos en todo caso o ni siquiera se usan o tienen otros contenidos y definiciones, y es importante que ustedes sepan y comiencen a identificar esas diferencias y posibles tensiones. Vamos a ir al ejemplo del texto What in the World Happens in Classrooms, Qualitative Classroom Research, que es un artículo que se produjo en castellano y en inglés y es producto de una reunión que se dio entre muchos investigadores e investigadoras de distintas procedencias y distintos países. Lo que ven en pantalla es el artículo que fue publicado en el 2004, aunque la reunión de referencia que dio origen a todo este trabajo tuvo lugar en 2002. Y acá en esta comunicación, en este artículo, lo que vemos es que ya de inicio se plantea una cuestión interesante que se va a desarrollar en todo el trabajo, que es tomar en cuenta algunos aspectos polémicos o algunas polémicas que se estaban dando entre campos que son afines, que pueden trabajar en conjunto, pero que a veces tienen miradas diferentes sobre el mismo fenómeno. En este caso, el fenómeno es lo que ocurre en las aulas escolares. Entonces, acá me voy a detener muy brevemente
nada más que en las primeras 2 páginas de este trabajo para mostrarles cómo enseguida que empezamos a leer tenemos que actuar con eso que habíamos denominado la posición de la sospecha, de preguntarnos, de hacer interrogante para ver qué es lo que nos trae lo que estamos leyendo. Vamos a hacer hincapié en ir probando, ir tratando de ver con ustedes dónde encontramos indicios sobre que este trabajo presenta algunas polémicas, recupera polémicas de campos afines entre sí, pero distintos entre sí, y que tienen que ver con algunos asuntos específicos que se tratan en este trabajo. Vamos a revisar un párrafo que está en la página 2 y las notas al pie 1 y 2, porque eso nos dan también pie a comentarles que cuando hacemos este tipo de lectura muy exhaustiva, necesitamos ir siguiendo hilos que se nos presentan. Si nosotros leemos rápido, no prestamos atención y las notas al pie nunca las leemos, hay muchísima información que va a pasar desapercibida y por lo tanto es casi como si no hubiéramos leído el trabajo. No quiero exagerar, pero más o menos. Acá está el párrafo al que me refiero y dice: el presente ensayo se basa en las discusiones sostenidas durante el seminario La investigación cualitativa del aula, ¿qué demonios pasa en las aulas?, financiado por la Fundación Spencer, que tuvo lugar en Coatepec, México, en mayo del 2002. Ahí ya vemos que hay una nota al pie. Este seminario reunió a estudiosos provenientes de perspectivas disciplinares y regionales distintas que no acostumbran a acudir a las mismas reuniones para discutir los hallazgos y las tareas pendientes en relación a la investigación en el aula. Otra nota al pie. El objetivo del seminario era profundizar en el reconocimiento mutuo entre enfoques del estudio del aula que tienen su origen en diferentes perspectivas disciplinares: psicología y pedagogía, sociolingüística y análisis del discurso, sociología, antropología e historia, y también pretendía realizar una comparación entre diferentes perspectivas nacionales como las tradiciones anglo-norteamericana y continental europeo, así como la investigación reciente desarrollada en países latinoamericanos. Entonces acá nos planteamos que hay por lo menos 5 cuestiones a las que nosotros queremos llamarles la atención para que ustedes las puedan realizar. La primera es esta actitud de sospecha. Cuando decimos actitud de sospecha, decimos que existe en este tipo de lectura exhaustiva cuestiones entre líneas que se dicen en un párrafo y están muy concentradas y que para desplegarlas yo tengo que hacer una serie de pasos posteriores. Para eso tengo que preguntarle cosas al texto. Por ejemplo, si yo me detengo en que el texto en realidad se publica mucho más tarde, en el 2004, pero la reunión preliminar fue el 2002, ahí ya tengo una sospecha de que ocurrió algo, tanto en la reunión como a posteriori, para que se hiciera todo un trabajo exhaustivo a partir de lo que se presentó en esa reunión que permitiera dar cuenta de esos resultados. Todo eso está más o menos referido en el trabajo que ustedes tienen para leer, pero para comprender mejor ustedes tendrían que hacer un proceso bastante más refinado, que sería ir ubicando indicios, atendiendo a la evidencia y con eso darse un plan de lectura posterior. La forma de hacer eso en principio podría ser, como decimos, prestar atención a las notas al pie. En una de las notas al pie hay un link que está roto, por ejemplo, así que ya eso es interesante, que en realidad no se puede reponer esa información, pero en la segunda nota al pie hay una serie de nombres y apellidos que ustedes pueden buscar para ir trazando, de acuerdo a estas perspectivas que se anotan en el párrafo: psicología, pedagogía, sociolingüística, análisis del discurso, sociología, antropología e historia, quiénes de los nombres que están referidos al pie responden a este tipo de perspectivas. Y a la vez preguntarse ustedes mismos cuáles son las distintas perspectivas que cada uno de esos campos asume con respecto al aprendizaje escolar, específicamente lo que sucede en las aulas. Por eso, pensemos un poquito que tomando esto que acabamos de hacer como ejercicio y que nosotros les recomendamos que ustedes hagan, podemos tomar este pequeño ejercicio que ustedes acaban de hacer conmigo, que en realidad nosotros planteamos cómo hacerlo, no desarrollamos todo el ejercicio esperando que ustedes lo puedan hacer. Vamos a volver sobre lo que decíamos al principio acerca de metodologías y diseños de investigación. Cuando queremos pensar en algo que queremos estudiar y que vamos a ir pasando del tema al problema, como decíamos en el ejemplo anterior, el tema podría ser
situaciones o inserción académica de estudiantes de países extranjeros en Argentina, específicamente en UNSAM, en el periodo 2018-2021, nosotros y nosotras nos tenemos que preguntar qué hay sobre eso, cuál es el estado del arte de esa situación. Para construir una posible sistematización, supongamos que yo estudio un poco qué literatura previa hay y en la sistematización me encuentro que ese trabajo ya está hecho en un SAM. Entonces, a partir de esa sistematización, yo digo, bueno, quizás ya esté hecho, pero esté hecho para el periodo anterior a 2018-2021, entonces en ese sentido voy a aportar algo nuevo porque mi trabajo va a ser posterior. Esas son cuestiones que uno y una encuentra cuando se empieza a fijar en el estado del arte y hace una sistematización. Entonces así comienza nuestro planteo de posible tema. Ahora entonces me estoy corriendo de la lectura que indicamos, que dimos como un ejemplo de cómo buscar y leer exhaustivamente, a cómo haríamos si quisiéramos plantear un problema propio de trabajo en el contexto del estudio universitario académico en la materia que nos toca, que es metodologías, que después se va a corresponder con materias posteriores, por supuesto. Volviendo al tema del estado del arte, entonces, como decíamos, buscamos materiales ya producidos por otros y otras, o por nosotros que cuenten como antecedentes. Y ahora voy a hacer un juego entre lo que acabamos de ver del artículo de Candela, Rockwell y Co. y el otro ejemplo que fui dando. Lo voy a hacer un poquito a caballo. Si nosotros quisiéramos tomar el ejemplo que acabo de dar, que es el del artículo, no el de los estudiantes extranjeros, sino el del artículo, podemos decir, bueno, en realidad, justamente este trabajo, aunque ya tiene varios años porque es del 2004, me permite un buen mapeo en ese momento histórico acerca de lo que cuenta como antecedentes, como autores y autoras de referencia en el campo de los estudios educativos, específicamente en lo que respecta a estudios de aula. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Yo podría tomar ese trabajo, estudiar todas las referencias de las notas al pie, también las referencias bibliográficas y construirme una especie de mapa de lecturas a desarrollar para sistematizar el estado del arte al año 2004. Obviamente también a partir de ese mapa del 2004 yo puedo ir proyectando y buscando esos autores y autoras en lo que produjeron en años posteriores. Si mi tema de trabajo tuviera que ver con interesarme en comprender lo que pasa en las aulas escolares. Ahora estoy tomando ese ejemplo nuevamente. Para eso entonces tengo que realizar una gran cantidad de lecturas y escrituras preliminares, escrituras de elaboración. Voy leyendo y elaborando lo que leo, que en nuestro caso nosotros lo estamos trabajando como una especie de elaboración de temas y posibilidad de estudios en modo preliminar y borrador, que en nuestro caso, en esta materia, los estamos y las estamos alentando para que ustedes desarrollen en su diario de investigación hasta ahora de modo desordenado. Es decir, hasta ahora nos hemos dado el suficiente tiempo para que ustedes vayan construyendo sus diarios y como cada uno y cada una tuvo su pulso diferente y hasta la primera autoevaluación consideramos un tiempo suficiente para que esto fuera hecho, estamos más o menos acá. Nuevamente, si ustedes ya empiezan a pensar que tienen problemas que les interesan, tanto para empezar a pensarlos ahora como en el futuro, es decir, en esta materia nosotros no le vamos a pedir que desarrollen ese tema, les vamos a pedir que empiecen a pensar si hay temas que les interesan. Entonces, si empiezan a pensar que hay temas que les interesan, una de las herramientas es su diario de investigación y hasta ahora lo mantuvimos más o menos desordenado. Pero ya estamos en condiciones, a partir de la unidad 3, de empezar a pensar que podemos ordenar nuestro diario de investigación. Supongamos que a mí me interesa muchísimo el tema de lo que pasa en las aulas escolares. Es cierto porque a mí me interesa y es cierto que en mi caso, mi diario de investigación, yo lo estoy haciendo con la referencia de nuestro grupo clase. Si ustedes se fijan y tienen tiempo de recorrer mi diario, casi todas mis entradas refieren a este grupo clase porque yo ya tengo en mi cabeza la inquietud de desarrollar un estudio compartido con ustedes, que ya lo vamos compartiendo paso a paso, clase a clase, sobre qué está pasando en esta aula de metodologías. Entonces yo a partir de esta próxima semana, y quizás aprovechando el feriado, voy a volver a mi diario y lo voy a ordenar.
y al ordenarlo voy a tratar de distinguir temas más específicos. Voy a poner ahora el ejemplo de otra profa que está muy interesada en el estudio del silencio. Nosotros le dimos un valor al silencio, después lo interpelamos a ese valor que le habíamos dado al silencio, construimos una diversidad de perspectivas para pensar sobre el silencio y podríamos ahora decir, bueno, si yo quisiera estudiar en particular la cuestión muy específica de qué valores asumió el silencio en el aula de metodología, pensando que mi tema más general es qué pasa en las clases escolares, en las aulas escolares, tengo que ir pensando cómo voy a ordenar mi material. Por ejemplo, desde ese gran tema general a un tema un poquito más singular y específico y a cómo redactarlo. Para eso nosotras les estamos dando permanentemente claves de contacto con ustedes mismos en su pequeño grupo y en el grupo grande y con las profas. Entonces los alentamos a que siempre tengan en mente que cualquier cosa que empiecen a elaborar y a ordenar puede ser conversada con otros y con otras, y para eso también inauguramos a partir de esta semana la posibilidad de que ustedes pidan coloquio con las profas. Así que este también es un recordatorio de que ustedes pueden pedir coloquio enviando un mail y después lo agendamos en el cronograma maestro que ya fuimos poniendo en la tabla de Excel. Finalmente, en este proceso de sistematización, también podemos comenzar a elaborar algunas ideas preliminares sobre lo que podría ser nuestro diseño de investigación de acuerdo al o a los temas que nos planteemos. Por ejemplo, la profa que está interesada sobre el silencio, o la profa que está interesada sobre... Hay otra profa que está interesada en definir qué es aprendizaje en este contexto. Hay otra profa que está interesada en estudiar mejor un poquito qué desafíos y sorpresas nos encontramos cuando usamos un método como el que estamos usando nosotras en esta materia. Tomando cualquiera de esos tres temas, estas profas ya podrían ir pensando, bueno, ¿qué tipo de diseño voy a efectuar para averiguar eso, para construir conocimiento nuevo? Con esto también quiero decir que de ese gran tema borrador, un poco embarañado, con preguntas más o menos que tenía, tengo que ir empezando a construir un tema mejor definido, en tanto categorías que voy a usar, en un enunciado que se pueda comunicar y comprender, ubicación en tiempo y espacio. Y a partir de ese tema, que sería como mi primer paso, empezar a realizar preguntas problematizadoras para construir un problema de estudio. De esta manera yo ya puedo empezar a perfilar que podría estar esbozando un comienzo de planteo, repasando las ideas preliminares, repasando lo que viene haciendo en los puntos anteriores, o sea, mi diario desordenado a mi diario ordenado, un tema que más o menos se perfilaba, un tema más definido y comunicado, unas preguntas problematizadoras a la construcción de un problema de investigación y siempre poniéndolo en diálogo con mi diario, con otros compañeros y compañeras que son autores, que ya dijimos que nosotros y nosotras nos consideramos autores en este seminario, en esta materia, pero siempre también en referencia al estado del arte, porque debemos saber que nuestro mundo no se acaba en lo inmediato, sino que en el campo de la investigación académica nuestro mundo siempre está mucho más allá de inclusive nuestra aula, nuestro trayecto académico o nuestra universidad. Por eso, siempre tengamos en foco que cualquier cuestión que nos parezca interesante de estudiar tiene que ser pensada en referencia a qué es lo nuevo que vamos a construir. O si vamos a revisitar algo que ya existe, lo vamos a mirar desde otro ángulo. O si vamos a revisitar algo que ya existe desde el mismo ángulo, a lo mejor puedo generar evidencia nueva o casuística nueva que permita refrendar esa perspectiva como ya se tiene, o a lo mejor refutar algo de esa perspectiva o refutarla toda. Bueno,